hablando de lo que son los problemas relacionados a la bilirrubina en el tema porfirinas y pigmentos biliares. La bilirrubina es un pigmento biliar que en ocasiones se eleva de una forma importante, por encima de 2.5 miligramos por decilitro, cuando lo normal es 1.2, no permitiendo, sino desarrollando una serie de fenómenos que acaban en una coloración amarillo-naranja de la piel. Entonces, ayer hemos empezado hablando de las categorías de la ictericia y hemos indicado que esta se divide en ictericia prehepática, la ictericia hepática y la poshepática. Hemos empezado a hablar sobre este primer grupo que es la ictericia hepática y vamos a continuar. Bien, entonces estos son los problemas de salud que hemos listado y que son los que más o menos frecuentemente desencadenan la ictericia prehepática, dada fundamentalmente por hemólisis, es decir, se produce un aumento de la bilirrubina en la sangre, por lo tanto, se produce un aumento principalmente de la hemoglobina indirecta. Esta hemoglobina indirecta tiene un valor máximo hasta de 1 miligramo por decilitro. ¿Qué causas hemos visto? Hemos visto una que es bastante común, que es la eritroblastosis fetal. Hemos hablado sobre lo que significa el tratamiento. Hemos indicado cuáles son las características de los glóbulos rojos en la mamá, en el papá y en el bebé, en el recién nacido. Y hemos indicado de que el primer embarazo generalmente no tiene complicaciones porque es en el alumbramiento de este primer embarazo que ocurre un paso de la sangre materna, de la sangre del recién nacido en este caso, a la sangre materna. Desarrollándose recién entonces los anticuerpos que van a ser los responsables en un siguiente embarazo de producir este problema. Hemos indicado que otra causa bastante común para los que trabajan en el área de la hematología, que son las anemias hemolíticas autoinmunes. Hemos indicado que en los lugares donde hay la malaria o el paludismo, antes de ello, la anemia de células falciformes, en la cual hay una mutación en el gen que codifica las globinas de tipo beta, donde se sustituye un aminoácido, glutamina por valina, dándonos una hemoglobina que se llama hemoglobina S. El paludismo ahora recién, especialmente por el Plasmodium falciparum, que es el que produce ruptura de glóbulos rojos. La esferocitosis hereditaria, que es un problema poco común, y se refiere a mutaciones que hacen que el glóbulo rojo pierda esa su característica de un disco bicóncavo y se vuelve redondo, por eso es esferocitosis. Las transfusiones por incompatibilidad sanguínea, toxinas, venenos, efectos enzimáticos varios. Hemos mencionado al paracetamol, hemos indicado 7 gramos, pero creo que es mejor acoplarse a una visión más conservadora y decir que 5 gramos, o sea, unas 10 tabletas de 500 miligramos pueden producir una hepatitis fulminante. Esas son las causas entonces de la ictericia prehepática. La ictericia hepática se produce por problemas en el hígado. En el hígado la bilirrubina debe conjugarse, es decir, la bilirrubina indirecta
que hemos explicado que es una bilirrubina liposoluble, hidrófoba, y que por ello tiene que transportarse hasta el hígado mediante una proteína que es la albúmina. En el hígado debe glucuronizarse mediante una enzima que se llama la UDP-glucuronil transferasa. Se unen 1 o 2 ácidos glucurónicos para dar un monoglucurónido de bilirrubina o un diglucurónido de bilirrubina. El valor normal de esta bilirrubina es hasta 0,2 miligramos por decilitro. Entonces, las causas son varias también. Podemos mencionar la hepatitis, las diversas formas de hepatitis. Mucha frecuencia la hepatitis de tipo A, pero también las de tipo B, C y D. Pero la hepatitis de tipo A es frecuente en niños y por lo tanto es frecuente encontrar ictericia en estos niños cuando se enferman de esta hepatitis, que es benigna en general, a comparación de las otras que tienen una connotación patológica más grave. Es bastante frecuente también que ligado a la producción de cálculos a nivel de los conductos biliares, a veces estos cálculos también pueden obstruir a nivel hepático, produciendo entonces una dificultad para la eliminación de la bilirrubina. Pero en este caso no es en los conductos biliares ni en el colédoco, sino es en el propio hígado. Entonces, litiasis hepática, intrahepática. Existen, de una forma más rara, problemas enzimáticos que van a dar lugar a enfermedades que no son muy frecuentes, pero las vamos a mencionar. Por ejemplo, la enfermedad de Gilbert, o la de Klinger-Nahar. Son problemas relativamente raros. El primer problema es benigno, el otro es más agresivo, pero es más raro aún. La cirrosis, sea alcohólica o no alcohólica, la cirrosis por hígado graso, son también dos entidades que pueden producir un aumento de la bilirrubina, fundamentalmente la bilirrubina de tipo conjugada y no conjugada. ¿Por qué? Porque acá, si es que hay una cirrosis, si es que hay una litiasis, puede ser que el problema esté en la eliminación, pero a nivel hepático. Por eso puede aumentarse fundamentalmente la bilirrubina directa en este caso. Si no está funcionando bien el hígado, entonces no se transforma la bilirrubina indirecta y, bueno, en el primer caso sí se transforma y puede haber también casos en que el metabolismo hepático no sea suficiente y se acumule otra vuelta la bilirrubina indirecta, como en el caso de la ictericia prehepática. Tóxicos, fármacos, venenos y el mismo paracetamol, en forma especial el paracetamol. Entonces son las causas de ictericia hepática. Y finalmente tenemos la tercera categoría, que son los casos en los cuales hay obstrucción de los conductos biliares. Estamos hablando de la coledocolitiasis. La colecistitis,
de tumores de conductos biliares, de pancreatitis que afecta por vecindad, y otros tumores. Entonces, en este caso tenemos las causas: la coledocolitiasis, que es un problema exclusivamente de cálculos a nivel biliar, y la colecistitis, que es la inflamación, que se puede dar con o sin litiasis, y que se caracteriza porque hay fiebre, una febrícula, hay aumento de los leucocitos, lo que puede indicar, si es que la fiebre es baja y los leucocitos son bajos, que no hay infección y que es más bien un daño de los cálculos a nivel de los conductos biliares y de la vesícula que producen una respuesta inflamatoria. Cuando la fiebre es elevada y cuando la leucocitosis es importante, entonces uno debe pensar que hay una infección, generalmente bacteriana. En este tipo de ictericia poshepática, lo que aumenta de una forma clara es la bilirrubina directa, puesto que se supone que el hígado está trabajando normalmente. Eso es todo lo que tenemos en el tema de porfirinas y pigmentos biliares. Y vamos a iniciar otro tema. Este siguiente tema se denomina metabolismo de nucleótidos, gota y fármacos relacionados. Estamos viendo ya en la presentación acá un pie con una gota típica, con una inflamación típica de la gota, perdón. Y vamos a iniciar indicando de que es el ácido úrico en cantidades más de lo normal que produce esta patología bastante común en nuestro medio, en el mundo entero. El ácido úrico como producto del catabolismo de nucleótidos de purina como la adenina y la guanina. No los de pirimidina, porque estos se eliminan fácilmente. En cambio, el ácido úrico, producto de los nucleótidos de adenina y guanina, difícilmente se elimina. La importancia biomédica es de que, como acabo de indicar, hiperuricemias pueden producir artritis gotosa aguda, y por supuesto también crónica, en el desarrollo de alteraciones anatómicas. Otra importancia biomédica es de que pueden existir cálculos, litiasis por ácido úrico. Esta litiasis renal por ácido úrico es la más común. Existe un número menor de litiasis por los pigmentos biliares, pero es el ácido úrico la principal causa de oxalato de calcio, quería decir. El ácido úrico es la principal causa con todo. Y también porque en la artritis crónica se desarrollan los tofos. Son una acumulación de ácido úrico y fibrosis de tejido. En esta imagen vamos a ver cuáles son las bases nitrogenadas.
Ellas son 5. 2 son de carácter purínico o derivados de la purina y 3 son derivados de la pirimidina. Los derivados de la purina son la adenina y la guanina. Fíjense, hay un doble anillo y se llaman bases nitrogenadas porque tienen varios nitrógenos. 1, 2, 3, 4. Son parecidos, hay una diferencia en el carbono 2 de la guanina. Y las pirimidinas tienen un solo anillo, pero también tienen 2 nitrógenos en cada uno de las pirimidinas, de las derivadas de pirimidina, que son la citosina, la timina y el uracilo. Tenemos otra imagen donde podemos ver cómo es la estructura inicial de la purina, aquí a la izquierda, y la forma como se enumeran los nitrógenos y carbonos, empezando por este nitrógeno acá, arriba a la izquierda, es el nitrógeno 1, el carbono 2, el nitrógeno 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La importancia que vamos a ver es de que es a nivel del carbono, del nitrógeno 9, que se enlaza con una pentosa para formar un nucleósido. En cambio, en las pirimidinas, la numeración se inicia acá, en el nitrógeno 1, y va en relación a las manecillas del reloj, 2, 3, 4, 5 y 6. Es importante saber que estos nucleótidos, estas bases nitrogenadas, también están presentes en nuestra alimentación. Son las purinas vegetales metiladas, muy conocidas como, saltamos la xantina, como la cafeína, la teofilina del té y la teobromina del cacao, presente en el chocolate. Entonces, la cafeína es una trimetilxantina, tiene 3 grupos metilo. La teofilina es dimetilxantina y la teobromina también es otra dimetilxantina. Todas ellas tienen importancia clínica e importancia en la alimentación, porque la cafeína, la teofilina y la teobromina son sustancias que a nivel del sistema nervioso central lo estimulan. Entonces, una estimulación por niveles elevados de cafeína o teofilina, por ejemplo, van a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, tal vez hipertensión y otros fenómenos relacionados a los efectos de la noradrenalina a nivel central. Por ejemplo, insomnio o alerta, si ustedes quieren, nerviosismo, además de los efectos cardiovasculares. Adicionalmente, mencionaremos que los 3 compuestos producen adicción, es decir, la gente se habitúa a este tipo de alimento y tienen la necesidad de consumir, ya sea en forma de café o de bebidas como la Coca-Cola, que tienen también una cantidad importante de cafeína, o esas otras bebidas que están de moda hoy día, en nuestros días, y que se consumen especialmente los que hacen alguna actividad física en los gimnasios. La teofilina, un derivado de la teofilina, se utiliza en el asma para generar broncodilatación, una mejor ventilación. Y la teobromina básicamente como parte de los alimentos y de los chocolates. ¿Cuáles son las funciones y cuáles son los derivados de las bases nitrogenadas? En primer lugar, por supuesto, conforman los ácidos nucleicos. Son el ADN y las diversas formas de ARN. Son el insumo básico y permiten entonces tener un lenguaje genético para el desarrollo de las distintas proteínas que hacen a nuestro organismo y a los organismos vivos en general.
Pero también estos nucleótidos pueden tener o estar presentes, por ejemplo, en la coenzima A. En la coenzima A están presentes los nucleótidos de 2 segundos mensajeros, el AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico, y el GMP cíclico o guanosín monofosfato cíclico, segundos mensajeros de gran importancia. Minúscula, ¿no? Pero lo dejamos así. MP cíclico. También son parte de las coenzimas. Enzimas NAD, FADH, FAD nomás, y flavin, adenín, nucleótido, fosfato. Entonces son las coenzimas que tienen el rol de transportar o de portar equivalentes reductores. ¿Qué más tenemos? Señales químicas. Ejemplo, el rol que cumple el ADP. El ADP, con sus receptores, es otro mecanismo de incrementar o de favorecer la agregación plaquetaria. De hecho, un fármaco que se llama clopidogrel se une a estos receptores para impedir esta agregación plaquetaria. Se une a esos receptores y se administra este fármaco conjuntamente con la aspirina. Entonces son los principales compuestos en los que intervienen estas bases nitrogenadas y sus derivados. Tenemos que saber con claridad que hay una diferencia entre el término de nucleócido y nucleótido. Los nucleócidos son la base nitrogenada más una pentosa, es decir, esta parte de acá, si se puede observar, es el nucleócido, base nitrogenada más la pentosa. Cuando se le añade o incorpora grupos fosfóricos, estamos hablando de un nucleótido. Están claramente acá, la pentosa, la base y los 3 grupos fosfóricos, en este caso de un trifosfato. Nucleótido monofosfato cuando es uno solo, nucleótido difosfato cuando son 2 y trifosfato cuando son 3. Que quede claro entonces la diferencia, porque en farmacología hay nucleócidos y nucleótidos que se utilizan para diversos tratamientos, especialmente del área viral. La síntesis de nucleótidos tiene que ver con una serie de aminoácidos y de la vitamina ácido fólico. Vamos a ver acá de la izquierda hacia abajo que el nitrógeno 1 es donado por el aminoácido aspartato, es decir, el ácido aspartico, el aminoácido aspartato dona de su grupo amino el nitrógeno para la posición 1. En la posición 6 el carbono proviene del CO2. En la posición 5 el carbono proviene de la glicina, es
otro aminoácido. Y también el nitrógeno, 3 átomos son donados por la glicina. Nos saltamos el 8. El nitrógeno 9 es donado por el ácido glutámico, aminoácido. Y el nitrógeno 3 también por la glutamina, otro aminoácido. Dejamos entonces el carbono 2 y el carbono 8, por su importancia, donados por la forma activa del ácido fólico, que es el tetrahidrofolato. Lo mismo aquí a la derecha, tenemos el tetrahidrofolato, aquí lo denominan como N10-formil tetrahidrofolato. No nos importa, solamente nos quedamos con la frase tetrahidrofolato, la palabra tetrahidrofolato. Esa es la forma entonces en la que aminoácidos y el ácido fólico participan en la formación de adenina y guanina. Estaremos viendo entonces cuál es la importancia de esta vitamina para la duplicación del ADN y la formación de los respectivos tipos de ARN. La importancia que vamos a destacar acá es de que los algunos antibacterianos de gran importancia permiten la inhibición de la síntesis de nucleótidos. ¿Qué connotación tiene este? Si no se puede duplicar el ADN, entonces no hay división de la bacteria. Si no hay una copia del ADN, no podrá dividirse y por lo tanto parará su multiplicación y quedarán a expensas de las defensas de los leucocitos del sistema inmunológico. Vemos acá de una forma más clara el ácido fólico, que mediante una enzima de gran importancia que ustedes deben memorizar para siempre, llamada dihidrofolato reductasa, este ácido fólico se va a activar a tetrahidrofolato. ¿Qué pasa con las bacterias? Las bacterias no comen como nosotros ácido fólico. Las bacterias lo sintetizan a partir del ácido paraminobenzoico, PABA. Entonces, una enzima llamada dihidropteroato reductasa convierte al PABA, al ácido paraminobenzoico, en ácido fólico. Y la misma enzima que hemos señalado aquí arriba, la dihidrofolato reductasa, va a convertir el ácido fólico en tetrahidrofolato. ¿Cuál es la connotación? Resulta que existe un importante antibacteriano que se llama sulfametoxazol, que es un derivado de las sulfas, que son los fármacos, digamos, antibacterianos más antiguos. Desde los años 30 del siglo pasado ya se tenía presente la actividad de las sulfas. Y ahora modernamente tenemos al sulfametoxazol como uno de los fármacos muy utilizados, muy útiles, que van a inhibir a la dihidropteroato reductasa. Entonces el rol es ese, el de inhibir a esta enzima bacteriana. La inhibe. Este sulfametoxazol rara vez se vende solo, sino acompañado de otro compuesto llamado trimetoprim. La combinación de ambos se conoce como cotrimoxazol. Este trimetoprim tiene la característica de inhibir en otro sitio al proceso de la formación del tetrahidrofolato bacteriano. Entonces, la combinación de ambos es muy eficiente. La sulfa inhibe en este primer paso del PABA al ácido fólico, y si es que hay algo de ácido fólico formado, entonces el trimetoprim se encarga de evitarlo. Cotrimoxazol se llama el nombre genérico de la combinación de ambos fármacos, que se han utilizado mucho, han producido mucha resistencia, pero cuando no la hay, son muy útiles.
Otra utilidad es el de los fármacos antirreumáticos. En realidad, el fármaco por excelencia de primera elección antirreumático, que es el metotrexate. Entonces, esto se utiliza ya no en bacterias, sino en personas que tienen artritis reumatoidea, enfermedad grave, progresiva, incapacitante, y que atinge no solamente articulaciones, sino a tejidos como el hígado, riñones, a lo largo de la enfermedad. El ácido fólico, nuevamente, se convierte en tetrahidrofolato mediante la enzima que ya conocemos, que se llama dihidrofolato reductasa. Este tetrahidrofolato permite la síntesis de purinas. Y el mecanismo mediante el que va a actuar, antes de mencionar el mecanismo, digamos que la síntesis de purina sirve para todas las células que se duplican a lo largo de nuestra vida. Piel, endotelio vascular, el epitelio intestinal, pero también de gran importancia en células de alta tasa de replicación, de una velocidad importante de replicación, como son los linfocitos, los leucocitos en general. Entonces, en la artritis reumatoidea, un factor importante es que los leucocitos van a ser los que inicien y contribuyan en la inflamación, en el desarrollo de la inflamación de los tejidos que hemos mencionado, especialmente los articulares, porque liberan citocinas inflamatorias a lo largo de la vida de una persona que tiene este problema de artritis reumatoidea. Por esa razón, entonces, el metotrexate se utiliza como droga de primera elección en el tratamiento de la artritis reumatoidea, junto a otros fármacos que coadyuvan en el tratamiento. Entonces, el metotrexate actúa inhibiendo a la dihidrofolato reductasa humana. Con eso no hay tetrahidrofolato y con ello no hay síntesis de purina y con ello no hay duplicación del ADN de los leucocitos en general. Un otro uso de lo que se conoce como nucleótidos es en la lucha contra los virus. Muchos de los nucleótidos o nucleócidos van a impedir que los virus, generalmente, sí, los virus, puedan sintetizar sus propios ARN virus o ADN virus, dependiendo de qué tipo se trate la inflamación o la infección. Y estos antivirales son análogos de nucleótidos, es decir, contienen el ácido fosfórico, o nucleócidos simplemente sin el ácido fosfórico. Vamos a ver algunos como la acidobudina, en este caso es un nucleócido, aquí tenemos un análogo de base nitrogenada y una pentosa, o el tenofovir, en el cual sí tenemos un análogo de nucleótido, porque tenemos en forma completa los dos anillos, y el ácido fosfórico. Y el ritonavir, que es una sustancia antiviral que no es análogo, pero que también inhibe la duplicación del ADN o el ARN. Tenemos acá abajo escrito que para el tratamiento del SIDA se utilizan 3 grupos de fármacos, es un tratamiento combinado. El primer grupo de fármacos son los análogos nucleócidos, inhibidores de la transcriptasa inversa. La transcriptasa inversa hace que el ARN viral se transforme en ADN viral, al revés de lo que ocurre normalmente con lo que sucede a nivel de las células en general, donde una transcriptasa directa hace que el gen, el ADN, sintetice las diversas formas de ARN para finalmente poderse sintetizar una proteína.
Aquí hemos indicado a la acidobudina como el representante de este grupo de fármacos, o nucleócido, ¿no? Y el tenofovir como un análogo de nucleótido. Un segundo grupo de fármacos son los no análogos, es decir, no se parecen a nucleótidos, pero también inhiben a la transcriptasa inversa como el tenofovir, aquí arriba. Y finalmente, los inhibidores de lo que se conoce como la proteasa, como el ritonavir, aquí a la derecha. Los análogos de nucleótidos y nucleósidos también se utilizan como antineoplásticos. El principio mediante el cual funcionan es de que, pareciéndose a nucleótidos normales que están duplicándose de una forma acelerada en células neoplásticas, en los tumores en general, pareciéndose estos nucleótidos o nucleósidos, tienen dos mecanismos. Uno, inhiben a la enzima que se encarga normalmente de la duplicación, o dos, se incorporan al ADN que se está duplicando. Es decir, incorporan una sustancia que es errada y que impide entonces que ese ADN que se está duplicando tenga una función. Tenemos acá algunos ejemplos como la satioprina y el 5-fluorouracilo, como dos de los muchos antineoplásticos que se pueden encontrar en el mercado. Hasta acá hemos visto cuáles son las bases, su utilidad, pero ahora vamos a ver la parte patológica en la siguiente clase. Será que se refiere a los problemas que causa un exagerado catabolismo de nucleósidos purínicos, que son la gota y la litiasis por ácido úrico. Vamos a quedar ahí, muchachos, hasta el martes de la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.